nos va a aclarar de pronto muchos conceptos que se tienen a nivel de la ciencia y a nivel de la religión también, a nivel de la filosofía, acerca de esto que hemos titulado Cuerpo, Alma y Espíritu, Develaciones. En este diálogo esotérico número 15, esta serie de emisiones, de transmisiones que hemos venido publicando y realizando en directo ya hace algún tiempo. Previamente, pues estábamos desarrollando las primeras 16 conferencias del curso básico de la Gnosis, que en realidad pues tiene 23 conferencias, pero pues hemos querido desarrollar la parte preliminar para que ustedes se vayan familiarizando con todos estos temas y puedan culminar o continuar con esta instrucción en los centros de estudios gnósticos a nivel presencial. Saludamos a todas las personas que se están añadiendo a la transmisión, en este momento 18 personas. Inicialmente pues saludamos a Argenis Guedes desde Venezuela. Esperamos, como tú comentas acá, no se vaya la luz para que puedas terminar de ver esta transmisión. De todos modos, pues va a quedar acá grabada para que en lo sucesivo también podamos seguirla viendo. También saludamos a Héctor Grimaux, saludos desde Miami, un gusto Héctor. José Díaz, desde Acacias Meta, muy buenas noches, ¿cómo has estado José? Mafalda Fer, buenas noches, ¿de dónde nos escribes Mafalda? Jorge Iván Suárez Gil desde Medellín, Colombia, y Zahira desde Panamá. Un gusto para todas las personas que se están anexando a esta transmisión. A Kael, ¿de dónde nos escribes? Un saludo fraternal para ti. A Judith La Torre de Puerto Rico. Grace Padilla. De pronto ustedes dirán, pero bueno, quizás es un aspecto como muy protocolar el tema de los saludos, pero la verdad les agradecemos a todas las personas que colocan allí sus comentarios, que nos dan un saludito, porque pues realmente no tendría razón de ser el trabajo de nosotros como instructores de la Gnosis si no hubiese una mente y sobre todo un corazón abierto para poder depositar aquí estas enseñanzas que nos han legado los grandes maestros de sabiduría. A todos los que se están anexando, a Kevin Leonino, a Denis, a Betty, a Kalel, a todos ustedes, de verdad muchas gracias por hacer este seguimiento de las transmisiones que hemos venido realizando. Bueno, siendo ya las 8:33, vamos a comenzar con este diálogo esotérico en relación a estos tres aspectos inherentes en la vida de todo ser humano. Queremos referirnos a aquello que hemos titulado como cuerpo, alma y espíritu. Vamos a estudiar inicialmente qué define la ciencia oficial acerca de estos tres conceptos de cuerpo, alma y espíritu, para posteriormente pasar a lo que es el estudio esotérico de cada uno de estos elementos o aspectos, como decimos, inherentes en la vida de todo ser humano. Nos dicen los diccionarios literalmente que a nivel del cuerpo, este es un conjunto de las partes que forman un ser vivo. Y ya refiriéndonos al cuerpo humano, pues como todos sabemos, consta de cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? Es un cuerpo orgánico, un cuerpo material que tenemos y que pues ha venido desarrollándose a nivel de una cronología de tiempo hasta la edad que tengamos en este momento. Al alma a nivel convencional o de la ciencia oficial se le define como ánima, viene de hecho del latín anima, y se refiere a una entidad inmaterial, nos dice, que según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos. Es una definición que hace alusión al ánime o al ánima como una entidad inmaterial
que tenemos los seres vivos, pero pues no se profundiza mucho más en relación a ello. Y el espíritu se define a nivel de la ciencia oficial como una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial, vuelve a tocar esa parte inmaterial, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Bueno, aquí realmente hay que hacer un estudio y un análisis minucioso de estas definiciones, puesto que si nosotros estudiamos gnósticamente a nivel de la luz de la conciencia, lo que los grandes maestros nos dicen acerca de este cuerpo, el alma y el espíritu, pues realmente dista mucho de estas definiciones que, aunque se acercan un poco, realmente son muy superficiales. Y lógicamente está porque solamente aquellos seres que han despertado conciencia, aquellos seres que han despertado las facultades espirituales de su alma, aquellos seres que han eliminado el 100% de sus agregados psicológicos, a saber, como la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, etc., son capaces de darnos cátedras en relación a la existencia real y la definición correcta de estos tres aspectos. No porque lo hayan leído o lo hayan dejado de leer o alguien se los haya dicho, sino porque verdaderamente estos maestros de conciencia despierta han experimentado directamente la existencia real, sobre todo del alma y de eso que se llama el espíritu. Entonces vamos a partir de ahora a aclarar estos tres aspectos. Seguimos saludando a Betty desde el Ecuador. Mafalda nos dice que está en Bogotá, Colombia. Kalel pues manda un saludo a nombre del maestro Samael, la maestra Litelantes, prácticamente quienes fundaron la Gnosis en esta época. A Mike desde Ecuador, a Mari desde Atlanta, Georgia, los Estados Unidos, a Jorge Aldana, bueno, a todos los que se están sumando a esta transmisión. Gnósticamente hablando, el cuerpo, el alma y el espíritu son tres aspectos inherentes a todo ser humano debidamente definido. Mucha atención, de pronto para los que están anotando. El cuerpo humano, que está compuesto por 10 sistemas principales, y cada uno de esos sistemas principales con sus órganos consabidos, cada uno de esos órganos con sus tejidos, los tejidos por moléculas, las moléculas por átomos, etc. Todo este conjunto de sistemas orgánicos es denominado por los esoteristas de todos los tiempos, aquellos que han estudiado tanto el aspecto material como interior del ser humano. A nivel de la cábala hebraica, es un conocimiento muy antiguo de los judíos, es definido como Malkut, el cuerpo físico. Malkut, o el cuerpo físico, se desenvuelve a nivel de la tercera dimensión. Este cuerpo que poseemos cada uno de nosotros, que ojo, no somos nosotros, porque esto es lo que queremos tocar con ustedes en esta noche, somos quien tripula este cuerpo, y a ello lo vamos igualmente a definir, pero este cuerpo se nos ha dado para poder administrar su vida y para poder descubrir cuál es el objetivo de tener esta existencia física. Pero realmente no somos este cuerpo físico. Pobre sería pensar que antes de nacer con este cuerpo uno no existía y que después de morir este cuerpo igualmente tampoco seguirá existiendo. Sería un pensamiento demasiado absurdo y superficial. Lo que pasa es que las realidades del espíritu se tienen que estudiar no con los lentes o con los 5 sentidos físicos. Lo espiritual se estudia con las facultades espirituales del alma. Entonces podemos decir que este cuerpo denominado Malkut es el primer cuerpo tan solo de 7 cuerpos más que tiene el hombre
a saber, físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7 cuerpos que constituyen la organización o la anatomía física y oculta del hombre, desde el aspecto físico hasta el aspecto espiritual. Y dentro de este cuerpo físico, que tiene todas estas inteligencias a nivel de los sistemas, por ejemplo, si estudiamos el glandular, el sistema nervioso autónomo, lógicamente se maneja con una inteligencia de tipo superior a expensas de nuestra propia voluntad. Por colocar un ejemplo, nosotros no debemos realizar ningún esfuerzo después de ingerir un alimento para que a partir de aquí, de la garganta hacia abajo, empiece ese metabolismo a desarrollarse y ese tipo de funciones químicas de la digestión a darse en el organismo, sobre todo a nivel del sistema digestivo, ni tampoco nosotros pensamos o dirigimos o decidimos la absorción de esos nutrientes y convertir esos nutrientes en una cantidad de vitaminas, que se desdoblen las hormonas posteriormente de estas glándulas endocrinas y que se dé toda una armonía en este cuerpo físico. Este cuerpo físico es sagrado. Las Sagradas Escrituras y los textos sagrados de distintas religiones, porque no solamente nos vamos a referir al cristianismo, hablan de que este cuerpo físico es tan sagrado como el espíritu. Y una persona que quiera ser verdaderamente espiritual necesita cuidar y valorar este cuerpo físico. Se ha caído en una tergiversación y en una confusión en relación a la vida espiritual, en el sentido de que hay que desdeñar, hay que desechar todo aquello que es material. Y se le deja de dar a un cuerpo físico un buen alimento, un buen descanso, un buen vestir, una buena medicina. Porque soy espiritual, entre comillas, dice la persona. Pero quien no cuida su cuerpo físico no es tal espiritual, porque ignora que el cuerpo humano viene a ser el caparazón, la parte externa que contiene dentro de sí los distintos cuerpos de la anatomía oculta del hombre. Como hemos dicho, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Que estos últimos cuerpos ya vienen a constituir el alma y el espíritu del hombre. Pero ¿dónde están? Están aquí y ahora, dentro de cada uno de nosotros. Para mayor información y comprobación de esto que estamos diciendo, los invitamos a los cursos presenciales, porque allí van a poder verdaderamente indagar mucho más, y aquellos que pasen a un segundo nivel, que es la segunda cámara, que es un área de la gnosis y de la institución gnóstica a nivel mundial, más práctica que teórica, se van a dar cuenta por ustedes mismos la existencia real de esto que estamos diciendo. Porque lo bonito del conocimiento gnóstico es un conocimiento que se puede llevar a la práctica. Entonces, como hemos dicho, este cuerpo físico se desenvuelve en la tercera dimensión, largo, ancho y alto de las cosas. Tiene 10 sistemas orgánicos y podemos determinar que este cuerpo físico que tenemos en estos momentos viene a ser uno de esos 108 cuerpos que hemos visto en conferencias pasadas. Para los que de pronto están llegando por primera vez, les recomiendo la clase de la reencarnación, el diálogo esotérico que hemos tenido algunas semanas atrás, para que ustedes verdaderamente comprendan de cuál es ese proceso del retorno o de tener 108 cuerpos como este que tenemos en este momento, con un solo objetivo: de que a través de la vida orgánica, de la vida de eventos, nosotros podamos aprovecharlas para poder autorrealizarnos, regenerarnos y trascender una cantidad de recurrencias, de deudas kármicas que hemos tenido y hemos acarreado a través del paso por las distintas existencias. En síntesis, este cuerpo físico, al igual que estos 108 cuerpos que nos han dado,
debe servir para ser un instrumento de la conciencia. En este caso, para de pronto, repito, los que se están familiarizando aún con estos términos, el alma, para que sea un instrumento del alma y poder hacer de nuestra vida una obra maestra a través de este aspecto físico que nos han dado. No sé si se va comprendiendo. Vamos tocando este primer aspecto que es el cuerpo, desarrollando este tema que, como decimos, consideramos de palpitante interés y actualidad para cada uno de nosotros, porque realmente existe en ocasiones una confusión frente a este punto. Seguimos saludando a Mercedes Liliana Torres desde Orán, Salta, considero que es Argentina. Juan Carlos Trejos también desde la Argentina. Bueno, a todos los que se están sumando, a Guillermo Carrero, a Andrés Beltrán desde Colombia. Fíjense ustedes que si ya hablamos de lo que es el devenir de esos aspectos internos del ser humano, el desarrollo anímico espiritual del ser humano, nos encontramos entonces con ese segundo aspecto que es el alma. ¿Qué es el alma? Volvamos a la definición del diccionario. Ánima se refiere a una entidad inmaterial que poseen los seres vivos. Y no solamente se está refiriendo, nos gustó de cierta manera ese significado, esa definición, porque ya hace alusión a que los seres vivientes restantes, aparte del ser humano, me estoy refiriendo a los animales, a las plantas, a los minerales, también tienen un principio anímico. De hecho, la ciencia ya ha podido descubrir que las plantas son susceptibles a las palabras que emite un ser humano, que las plantas tienen sentimientos, eso ya se ha podido comprobar científicamente, y que ellas son susceptibles al estado emocional de una persona, que ellas son perceptibles ante las palabras de cariño o ante las palabras de odio o de rencor que emite un ser humano. Ellas captan aquello. ¿No han visto ustedes que, por ejemplo, tienen una planta de sábila o cualquier plantita en la casa y de repente ella se agacha, de repente ya se marchita? Es porque ellas son susceptibles a nuestras emociones y las distintas energías que puedan estar en la atmósfera. En ocasiones hay personas que tienen una vibración demasiado fuerte, demasiado pesada, inclusive una mirada demasiado hipnótica, aquello que se ha denominado como la transmisión del mal de ojo, y pueden hacer que una plantica se agache, se debilite, porque ellas son susceptibles a todo ello. Y hablando de otros temas, pues ellas en ocasiones se sacrifican por nosotros cuando hay temas de envidia, cuando hay temas de rencor, de resentimientos hacia nosotros, porque son seres tan puros e inocentes que dan la vida, así como el perrito, ¿no? Se habla mucho de la fidelidad de los perritos, que supuestamente pues son el mejor amigo del hombre, y podemos de cierta forma decir que sí, porque estas criaturas, no solamente los animales, sino las mismas plantas, muchas veces se sacrifican en aras de nuestro bienestar. Bueno, si ustedes van teniendo alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede entendido, lo pueden ir haciendo a través del chat en vivo, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de esa definición técnica del alma, pero esotéricamente vamos a ir más allá, para claridad de todos nosotros. Esotéricamente, estudiando este aspecto de forma trascendental, al alma la podemos definir como al alma humana a la que nos estamos refiriendo, porque hay aspectos más profundos, o a nivel del conocimiento hebraico, Tiferet, se le ha dado ese nombre, que en otros términos pues es el alma. Generalmente se nos ha enseñado que tenemos un alma, y eso es verdad. Cada uno de nosotros tiene un alma, pero debemos hacer claridad en esto, que esa alma en este momento no se encuentra encarnada en la persona, y que en ocasiones
decimos a la persona que vemos en el noticiero que viola, que mata, que agrede, que hace cualquier tipo de fechoría o comete un delito, esa persona es un desalmado. Pero no nos damos cuenta que la gran mayoría de los seres humanos, estamos hablando del 97% de los seres humanos, tampoco tenemos al alma encarnada. Nos enseñan los maestros que tenemos al alma en una dimensión superior de la naturaleza y que de esa alma nosotros saben sí que tenemos la esencia. ¿Cómo podemos definir a la esencia? Cuando hablamos de la esencia es el extracto más puro de, ejemplo, la esencia de rosas es el extracto más puro de esos pétalos de rosa, millones para extraer un aceite esencial, la esencia de rosas. Así podríamos hablar del jazmín, del nardo, del sándalo, etc. Bueno, de eso grande que se llama el alma, que es un conjunto de poderes, de virtudes, de cuerpos internos, de conocimientos, de sabiduría, de experiencias que hemos tenido a lo largo de 108 existencias, de sapiencia, que es el conocimiento y extraer la conciencia del pecado, de esa gran alma que también se constituye en virtudes como el amor, como la caridad, como la honestidad, como el respeto, como la comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. De esa gran alma tenemos una chispa divina que viene a ser la esencia. Tenemos que ser realistas porque si algo nos enseña la gnosis es a colocar cada aspecto en su lugar. Y por comprensión vamos llegando a aquella concepción de que realmente si tuviéramos al alma, como decimos acá en Colombia, y dispensen, otro gallo cantaría. Es decir, las cosas serían muy diferentes en el sentido de que expresaríamos las virtudes del ser. No tendríamos que chocar con ninguna persona. No sentiríamos ni siquiera ningún resentimiento, rencor, odio hacia nadie. Seríamos personas laboriosas, seríamos personas altruistas. Y muchas veces, en reemplazo de ello, en nuestra vida se expresan los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Y ya hemos mencionado cuáles son. ¿Ven? Entonces, sí tenemos un alma. No lo ignoramos ni lo vamos a negar. Pero ella se halla en una región superior de la naturaleza y nosotros tenemos posibilidades de encarnarla. Fíjense que esto viene de las enseñanzas mismas del Maestro Jesús. Lo que pasa es que esto ha sido velado y no se ha enseñado claramente. Pero cuando el Maestro Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas, no le aseguró a nadie que ya teníamos encarnada el alma, sino que con la virtud de la paciencia, que es la ciencia de la paz, una persona podría algún día encarnar el alma. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer claridad en este segundo aspecto para que nosotros veamos que no todo mundo tiene alma. Nosotros tenemos el 97% de los seres humanos la conciencia o la esencia. Y esa esencia sí se desarrolla a través de circunstancias favorables que nosotros provocamos, a través de un trabajo de revolución de la conciencia, o de esos tres factores de la revolución de la conciencia que enseña la gnosis: morir en los defectos psicológicos, nacer sabio uso de la energía sexual y sacrificio consciente y desinteresado por la humanidad. Inevitablemente una persona que consagre su vida a estos tres aspectos va algún día poder poseer su alma. Y cuando un ser humano encarna su alma porque se desarrolló anímicamente a través de todo este desarrollo igualmente de estas virtudes, entonces merece ser llamado con el título de hombre en el sentido completo de la palabra o de mujer real. Porque el hombre o la mujer real a la cual nos referimos en este momento está más allá de un género sexual. Estamos refiriéndonos al Om,
como pronuncian los budistas, al hombre interior. De ahí viene el mantra Om, de compenetrarse con ese Om interior que viene a ser Dios en la persona. ¿Ya? Van surgiendo algunas inquietudes por acá y bueno, vamos a dar lectura y respuesta. Dice Andrés Gómez: hola, buenas noches, saludos desde Colombia. ¿Sin virtud no se tiene alma? Lógicamente está, porque lo que constituye en sí el alma son las virtudes de ella. Por eso es que nosotros tenemos que, a la par vamos eliminando defectos con la ayuda de la divinidad, vamos desarrollando y expresando las virtudes. ¿Ve? Tenemos que expresar las virtudes, darle fuerza a lo bueno que tenemos, a esa naturaleza de tipo superior dentro del ser humano que está en la esencia, en la conciencia. Y es muy fácil. Nosotros, en el momento en que alguien nos extienda la mano para recibir una limosna, hagámoslo conscientemente. En el momento en que vemos a una persona pasando frío o necesidades, con hambre, y no me estoy refiriendo solo a un ser humano, a veces un perrito en la calle, que en ocasiones hasta están, perdonen, sarnosos por ahí enfermos, pobres criaturas. Ahí hay una esencia, ahí está esa vida, que el mismo venerable Maestro Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se está refiriendo a la vida, que inclusive está en un pobre animal de esos. Y que cuando nosotros nos integramos con nuestra esencia, con nuestra conciencia, y expresamos esas virtudes del alma, porque estamos totalmente seguros que las tenemos en mayor o menor proporción, pero ahí están. En ese momento la esencia se va alimentando y se va expandiendo con cada buena obra que tú realizas. Muchas veces le damos mucha fuerza al mal, sobre todo en estos estudios que tanto se habla del ego y del ego y del ego, pero no se le da ese ánimo a la persona, no se le alimenta ese aspecto anímico. Y lógicamente la persona hacer super esfuerzos para expresar cada vez más eso bueno que tiene y que parte de su corazón, porque allí reside la esencia pura del ser, que es una fracción de alma, ¿ves? Entonces, a la par que va creciendo el cuerpo con la medida de los años, desde niño hasta volverse adulto, así debe crecer la esencia hasta llegar a ser alma. Porque en este momento, lastimosamente, ese desarrollo anímico espiritual se estancó versus el crecimiento de este cuerpo. Entonces no hay una madurez muchas veces en individuos mayores, ni siquiera ancianos, porque verdaderamente se necesita hacer un trabajo revolucionario, y no porque lo dé el tiempo ni las experiencias. Las experiencias no perfeccionan a nadie. El hacer conciencia de las experiencias, que es un proceso voluntario y es un proceso que decidimos realizar a través del análisis, la autorreflexión, la meditación, nosotros podríamos desarrollarnos anímicamente, ¿ves? Y eso se hace en el diario vivir, ¿ya? Entonces, la gnosis nos plantea la filosofía de la momentaneidad, es decir, que nosotros vivamos de momento a momento para poder desarrollarnos integralmente. Bueno, por acá tenemos a Alex Garzón, nos dice: las virtudes son las que tenemos que rescatar de los defectos. Podemos decir que las virtudes lógicamente están como valores embutidos en cada defecto. Después de que una persona elimina la pereza, adviene la laboriosidad. Después que una persona elimina la lujuria, aparece la castidad de pensamiento, palabra y obra. Después de que una persona elimina el orgullo, aparece la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Alex. Muy bien por tu apreciación. Guillermo Romero: buenas noches, saludos desde Chile. Igualmente saludos desde acá de Colombia. Alex Garzón: hay que comprender el defecto y pedir su eliminación. Correcto. Para este aspecto de la muerte psicológica, y que tengo un temita por ahí en el tintero, como decimos, para hablar con ustedes de los pasos de la muerte psicológica, o sea, de la eliminación de esos defectos. Pero en síntesis son descubrimiento, comprensión y eliminación. Cuando uno elimina un defecto, entonces, gracias a la ayuda de la Divina Madre, de las divinidades, entonces va adquiriendo esas virtudes del alma. Así es. Ángela Leal: saludos desde Pamplona, Colombia.
Igualmente para ti un saludo. José Díaz, los recuerdos de las vidas pasadas se almacenan en el alma y pueden ser recordadas solo por seres con conciencia despierta. Excelente apreciación. Así es, José. Totalmente de acuerdo y así lo enseñan los maestros, porque en esa alma todo lo bueno, lo malo que vamos viviendo se ha quedado allí depositado. Cuando una persona ha vivido tanto y tanto y tanto, no se autorrealiza por eso. No despierta conciencia ni tampoco adquiere esa sabiduría ni comprensión. Pero si esa persona, como dice José, hiciera un trabajo de recapitulación en esta existencia y empezara a meditar profundamente para el vacío de la mente, para la eliminación de sus defectos, vocalizando, como enseñamos en la clase de los 7 chakras, para desarrollar sus poderes internos, inevitablemente esa persona, si va trabajando en esos 3 factores de la revolución de la conciencia, va a poder recapitular todos estos aspectos de sus existencias pasadas. Entonces, para esa persona no sería una sorpresa que le mostrasen dónde ha estado en existencias pasadas, qué ha hecho para bien, qué ha hecho para mal, y en qué época, inclusive como ha sucedido en la vida de los grandes maestros, han estado reencarnados, porque debemos decir que incluso en el caso del maestro Samael recordó, y para eso está ese libro maravilloso de las 3 montañas, entre otros, donde él comenta sus pasadas reencarnaciones. Ahí está el caso del maestro Laxmi Daimon también, un gran maestro de sabiduría, fiel intérprete y develador de las enseñanzas del maestro Samael en esta época, que también recuerdan sus existencias pasadas. Y fíjese que el maestro Laxmi, como humano, fue una persona muy humilde. Como humano no tuvo mucha educación académica. Sin embargo, leamos las obras del maestro Laxmi y vamos a ver que tienen la sabiduría más excelsa de la antigua Grecia, porque, como él mismo nos comentaba, con mucha humildad, su alma estuvo reencarnada en la antigua Grecia y fue uno de esos grandes filósofos. Y por orden de su padre en esta época, no podía combinar esa sabiduría intelectual académica, no por demeritarla, pero hubiera hecho un contraste muy grande con la sabiduría tan grande justamente que se expresó en un Sócrates, por ejemplo, entre otros grandes maestros. Entonces debemos decir que sí, cuando una persona despierta conciencia, cuando una persona encarna su alma a través del trabajo de regeneración que estamos planteando, entonces esa persona inevitablemente puede traerle recuerdo de todas sus anteriores existencias. Agradecemos a las 52 personas que en este momento se están registrando. Como decimos, estamos agradecidos con la vida, agradecidos con Dios, con los amados maestros, porque esto cada día va creciendo más y gracias a esta motivación, porque es el único interés que tenemos en hacer esto, motivarlos a ustedes para que indaguen en ustedes mismos e indaguen también en este conocimiento maravilloso de la gnosis. Bueno, nos dice Kalel, ¿la conciencia dónde está ubicada en nosotros? Excelente pregunta, maravillosa. Y vamos a dar una clave en el día de hoy, o 2, tenemos acá anotadas, para que ustedes y nosotros podamos reconocernos anímicamente como esencias, porque somos esa chispa de alma, y eso sí lo tenemos que afirmar, no de una manera emocional, pero sí de una manera o a través de un sentimiento profundo y real del ser, a través de las emociones superiores de la conciencia. Y lo vamos a hacer, Kalel, pero vamos adelantándote que esa esencia, vista clarividentemente, nos enseña la doctrina. ¿Sabes dónde está, Kalel? Aquí en tu corazón, aquí en tu corazón. Y es muy fácil sentirla. Si guardamos un momento de silencio y hacemos una pausa en el diario vivir frente a todo aquello que se está sucediendo, el trabajo, el estudio, la calle, las responsabilidades, y sin que nadie se dé cuenta cerramos nuestros ojos
y a través del sentir nos integramos con nuestro ser allí en el corazón. Entonces ahí se está produciendo eso que se llama el recuerdo de sí mismo. Es decir, por primera vez te estás reconociendo como esencia, como alma, porque tú no eres un cuerpo, tú no eres el ego, tú eres esa esencia pura del ser. Y no hay necesidad de recordarlo intelectualmente, no. De nada sirve decirse a sí mismo, soy la esencia, si no te sientes a ti mismo. Ese es el recuerdo de sí mismo que nos enseña el maestro Samael Aun Weor. Sentirte a ti mismo, reconocerte como alma, es el primer paso. Sintiendo tu cuerpo. Tienes que sentir tu cuerpo, porque aunque no eres él, él es parte de ti, del ser. Pero tú resides allí donde el Maestro Jesús, en ese cuadro tan sagrado del corazón de Jesús, se señala al corazón. Y fíjense ustedes que allí hay un misterio. Él no se está señalando al corazón solamente físico, aunque sí lo es. Si no aparece ese corazón, esa chispa, ese rayo de luz, ahí en el centro del pecho, que es donde se deposita la esencia. ¿Ven? Entonces, esto nada tiene que ver con la doctrina del ojo, con aquello intelectual. Las prácticas de la gnosis son estados de conciencia superiores. Y cuando lo hacemos y nos compenetramos de esa manera vivencial, a través de ese sentir, entonces nos vamos reconociendo como almas. ¿Ves? Entonces, muy interesante la pregunta de Kalel, porque nos permite, de hecho y por derecho, ya hacer esa práctica. Aunque tenemos otra en la parte final, porque necesitamos comprobar y ver estos aspectos vivencialmente a través de ciertas técnicas que nos enseñan los maestros. Bueno, nos dice Victoria Saavedra, saludos desde Limón, Costa Rica, igualmente para ti, Victoria. Paul Lemos, ¿quién desarrolla los dones del Espíritu? Como indica San Pablo, ya se puede decir que tiene alma. Claro que sí. Los grandes maestros que aparecen en las Sagradas Escrituras, entre otros, hacen constantemente énfasis en el desarrollo de estas virtudes, porque los dones del alma son valores con los que uno trae, o con los que uno viene, perdón. Uno no puede transmitirlos, perdónenme, ni siquiera a sus hijos. No se los puede transmitir a otras personas. A lo sumo, podemos incentivar a través de un conocimiento a que los valores que ya están depositados en una persona se desarrollen. Por eso es que la formación de la personalidad durante los 7 primeros años de vida es indispensable, una buena formación, porque la educación se recibe en casa y la instrucción se recibe en la escuela. Pero si un niño no recibe ese ejemplo, ni esa educación para su conciencia, los valores que trae no se desarrollan. Antes bien, por una formación deficiente o negativa, se desarrollan los valores negativos o el ego. Andrés Gómez nos pregunta, ¿dentro del astral está la mente, la voluntad o la conciencia? Muy bien, dentro del cuerpo físico está el cuerpo astral y dentro del astral están todos esos aspectos que están mencionando allí, como la mente, la voluntad, la conciencia y el mismo íntimo, que es tu espíritu dentro de esos cuerpos. Y ya vamos a tocar ese aspecto del espíritu, pero bueno, hay algunas otras preguntitas por acá. Nos dice Jorge Morere, conocí la gnosis y ya estoy haciendo las charlas presenciales y viendo siempre sus videos. El primero que me enganchó en vivo, muchas gracias por sus videos desde Santa Fe, Argentina. Bueno, exactamente ese es nuestro único interés, que esto sirva como una motivación y te felicito porque has dado ese gran paso. Polemos, saludos desde Ensenada, México. Jessica Monsalve, saludos desde Santiago de Chile, un saludo para ustedes dos. José Díaz nos pregunta, estas dos últimas preguntitas para pasar ya a el tema del espíritu, ¿no? Dice José Díaz, ¿qué relación tiene nuestro espíritu con el Espíritu Santo? ¿Y por qué en algunas religiones llaman el Espíritu Santo
y pasan cosas inexplicables? Bueno, fíjense que hay preguntas extraordinarias. Todas las preguntas son buenas. Mire lo que plantea José. El espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo del hombre, porque no podemos ver a Dios como una fuerza por allá macrocósmica, que lo es. Existe una fuerza universal cósmica, que no es un ancianito venerable con cabellos canos, larga barba, túnica blanca, no. Esa fue una pintura que alguien hizo de Dios, quizás un gran clarividente, no lo ignoramos, como un Michelangelo, un Leonardo da Vinci, etcétera. Pero no podemos pensar que ese ancianito es Dios. Cada uno de estos atributos, el cabello largo y cano, la barba larga y cana también, la túnica blanca, un cuerpo corpulento, una frente amplia, aluden a símbolos trascendentales. Pero Dios no es ese ancianito venerable, ¿se entiende? Entonces, el espíritu del hombre, y esto que vamos a decir, José, va a dar respuesta a tu pregunta, que es muy interesante. El espíritu del hombre en realidad de verdad es Dios en el ser humano. Es ese Dios interno del ser humano. Porque cada uno de nosotros tenemos al mismo Dios, como una chispa en el corazón, diferente a la esencia, que es parte de Dios también, pero tenemos al íntimo, Hset, como se le conoce esotéricamente, dentro de nuestro corazón. Entiéndase que así como existe el sol en el cosmos y del sol sale un rayo o miles y millones de rayos, uno de esos rayos del sol es el nuestro, particular, íntimo, que no se confunde con otro. Una persona tiene un Dios interno, la otra persona tiene otro Dios interno. Cada uno de nosotros tenemos un maestro particular, un íntimo particular. Ese es el Dios interno, o lo que se llama el espíritu, estudiado a la luz de la conciencia. Fíjense ustedes que, ¿a qué se le llama espíritu? Generalmente a nivel del conocimiento popular, a los fantasmas. Pero ¿acaso Dios, el Dios interno de un hombre, va a perder el tiempo asustando a las otras personas por ahí apareciéndose? No, lógicamente eso es absurdo. Tenemos que aclarar esos aspectos. El fantasma es sencillamente la falsa personalidad de alguien que ha muerto y que merodea por donde está el cuerpo ya muerto de esa persona y los lugares donde ha habitado esa casa, el trabajo, la calle o donde murió trágicamente, porque esas últimas impresiones, vamos a decir así, y se identificó esa falsa personalidad con aquello, impresionó tanto a esa falsa personalidad que es energética y se queda merodeando por esos lugares. Pero de ahí a decir que el fantasma, que es algo vago y algo tenebroso incluso que el ser humano crea por una forma de ser que expresa la parte egoica o psicológica negativa, que es el espíritu, eso es algo absurdo. ¿Ve? Porque Dios, el Dios interno de un hombre, no tiene necesidad de hacer eso. ¿Ve? Entonces necesitamos entender aquello. El fantasma del muerto es la falsa personalidad de un sujeto en vida, y generalmente esta entidad de tipo negativa se ha constituido por una forma de comportamiento y expresión negativas. ¿Ya? Esa es el fantasma. El espíritu del hombre es el íntimo. ¿Ve? Y es el Dios interno a su vez, que siempre ha morado en nuestro interior, dentro de esos cuerpos internos. ¿Ve? Por eso es que esto es muy extenso y necesitamos profundizar ya, ojalá personalizadamente, con el instructor de turno en el centro gnóstico más cercano a tu localidad, para que en las clases pertinentes para ello, pues se vaya desarrollando todo aquello. Hay un enunciado acá que dice: aclaramos que nada tiene que ver ese fantasma con Dios o el espíritu del hombre, ya que el espíritu del hombre se halla en la séptima dimensión de la naturaleza. ¿Ve? El espíritu del hombre se halla en la séptima dimensión, en un mundo supremamente espiritual. Y él necesita encarnarse en este cuerpo físico
para que este cuerpo físico se utilice de tal manera que se convierta hasta en la misma alma. Porque dice el maestro, hasta el cuerpo físico se tiene que convertir en alma, cuando el espíritu se fusiona con él. Pero entonces Dios no puede encarnarse en su humana persona, que somos nosotros, nuestro Dios interno particular, si de por medio no hacemos un trabajo con mucha voluntad, obediencia y disciplina. Falso es que uno solo con pedirle a Dios, Él ya le elimina sus defectos. Si uno no hace un estudio, un autoanálisis psicológico y ejerce una voluntad para dejar de actuar como el ego. Falso es, porque Dios no es cómplice del delito. Entonces, hay un trabajo que nos corresponde como humanos y hay un trabajo que hace Dios descendiendo para encontrarnos en esa famosa estrella de Salomón. Ese triángulo que baja y ese triángulo que sube se entrelazan y forman eso que se llama el alma. ¿Ya? Con esas 12 radiaciones, un cosmos en miniatura. Perfecto. ¿Por qué? Porque Dios se fusionó con el humano. Dios se humanizó y el humano se divinizó. Y entonces forman eso que se llama el maestro interno de un hombre. ¿Ven? Entonces, decir que se tiene alma hoy en día, pues prácticamente sería decir que en esa alma ya se encarnó el espíritu, porque solamente se puede encarnar el espíritu no en la esencia, sino en el alma de esa persona. Entonces, acá está el cuerpo en la tercera dimensión. Acá está el alma en la sexta dimensión y acá está el espíritu en la séptima dimensión. Entre el cuerpo y el alma está la esencia que somos nosotros. Pero necesitamos escalar, desarrollarnos espiritualmente, aquí y ahora, no después de muertos. ¿Ves? Porque se dice que cuando uno se muere se va para la eternidad, pero ese estado de eternidad es cuando tú mueres, sí, psicológicamente. Se ha malinterpretado eso, ¿ven? Entonces, hay muchas cosas que estudiar acá y que nos alegra verdaderamente por esas inquietudes que ustedes están expresando allí, porque nos permiten hacer una cantidad de aclaratorias. Sin embargo, esto es muy extenso, verdaderamente. Bueno, nos dice Kalel, ¿qué es el bodhisattva y todos los seres lo poseen? Y cualquier persona puede llegar a tenerlo. El bodhisattva es la esencia despierta y no todo el mundo lo tiene. Guillermo Carrero, las enfermedades del cuerpo físico son consecuencia de un alma en conflicto. Las enfermedades del cuerpo físico son producto no del alma en conflicto, porque el alma no tiene conflictos, pero sí de los agregados psicológicos que tiene esa persona y que embotellan la esencia y a su vez dañan este cuerpo físico, porque cada vez que se expresa la ira, cada vez que se expresa la lujuria, cada vez que se expresa la codicia, va dañando torpemente este cuerpo físico, ocasionando la enfermedad. Daniel Zavala, saludos desde Houston, Texas. Pienso que el primer paso es la conciencia, el despertar al yo interior, el despertar de la conciencia, porque así como lo primero que apareció fue la luz para que hubiera toda la creación, datan las Sagradas Escrituras de esto, ¿verdad? Asimismo en tu interior y para tu propia creación o génesis debe existir la luz para que se cree absolutamente todo. Kalel dice, ¿y por qué esa energía? Se podría decir que la esencia está en la energía sexual, porque ahí está el germen, el budata, y porque de ahí nace el hombre. Lógicamente, a través del sabio uso de la energía sexual, se podría llegar a lo que es ese despertar de la conciencia. Así es. Bueno, vamos a ver otro puntito, no nos queremos dilatar mucho. Hay algunas inquietudes que están relacionadas con lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, aparte de esa técnica maravillosa que dimos, del recuerdo de sí, ¿no? Que es esa luz, hemos prendido una velita acá, es esa luz interior con la cual te debes compenetrar de momento a momento. Esa práctica de recuerdo de sí nos lleva primero que todo, como decíamos, a sentir al cuerpo físico.
Hay que sentirlo simplemente, atómicamente, desde los pies hasta la cabeza. Una vez sentimos ese cuerpo físico, llevamos también toda esa energía, esa atención hacia nuestro templo corazón, se le llama la gnosis, ¿ves? Qué importante. Y nos sentimos como esencias, porque repito, no eres un cuerpo. Y esa esencia, a través de la voluntad y de la imaginación, esto es una práctica que estamos entregando. Con la voluntad y la imaginación, con los ojitos cerrados allí donde estén, o en cualquier momento que lo prefieran hacer, debe expandirse esa luz, una luz gigante, 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 que va envolviendo todo tu cuerpo. Esa luz se va difuminando por todo el recinto o cuarto donde te encuentras. Esa luz de color azul del Padre, porque ese ser está ahí en tu interior, se va expandiendo por todo tu barrio, por toda tu localidad. Esta luz de color azul con la imaginación y la voluntad se va expandiendo por toda la ciudad, por todo tu país, por todo el continente, por todo el planeta Tierra, por todo el cosmos. Y esa esencia pura del ser, que eres tú, que soy yo, se funde en esa aura del universo y podemos verdaderamente sentir la presencia de un ser superior que se llama Dios, que no está tan lejos del hombre, solamente que por medio entre Dios y el hombre está la mente, los razonamientos, el batallar de las antítesis. Pero que cuando nosotros nos sentimos como esencias, porque eso es lo que somos, con posibilidades de desarrollarnos como almas algún día, eso es maravilloso. Porque la persona en ese momento se siente integrado con esa fuerza de tipo espiritual que es Dios, con el propio, y ese propio lo integra con ese Dios macrocósmico universal. ¿Ven? Esa es la primera práctica que damos, del recuerdo de sí mismo. Quien que esté en este estado de recuerdo de sí va a sentir rencor hacia otro, va a sentir odio hacia otro, va a sentir envidia hacia otro, va a sentir cualquier cosa negativamente frente a otro. Podría ver que hace esa persona el mal, pero ni siquiera se atrevería a juzgarlo porque está en ese estado de recuerdo de sí. Es muy importante hacer esto diariamente con la imaginación y la voluntad, fundirnos en el aura del universo. ¿Ves? La otra práctica que tenemos para ustedes es la técnica del desdoblamiento astral. ¿La han escuchado? Cuando uno practica el desdoblamiento astral, significa que de esta parte se desdobla otra parte, o sea, del cuerpo sale la esencia en un cuerpo que se llama el astral, cuerpo astral, y puede ir, como su nombre lo indica, a distintos lugares no solamente del planeta, sino como nos enseñan los grandes maestros del cosmos mismos. ¿Cómo se podría entender que Julio Verne, un famoso escritor, escribió cientos de años atrás Viaje al centro de la Tierra y describió lo que allí había? Viaje a la Luna, y posteriormente todo eso se verificó. ¿Por qué anteriormente, antes del descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de América, porque América siempre existió y es un continente más antiguo que la misma Europa, y esto está ya demostrado? ¿Por qué ya existían mapas antes del 1492? Ya existían mapas de los continentes o del continente americano. ¿Sabían ustedes eso? Gracias a la facultad preciosa de la salida consciente en cuerpo astral, porque eso siempre ha existido. Entonces,
La esencia sale del cuerpo y puede indagar en los registros akáshicos de la naturaleza la sabiduría universal. El pasado, el presente y el futuro allí se hermanan. Entonces tú podrías llegar a hacer lo mismo. Pero como el tema no es en sí el desdoblamiento astral, sino el enfoque que queremos darle a este aspecto del astral, es que si tú lograses, aunque sea un día en tu vida, pero realmente no es suficiente un día, eso hay que seguirlo logrando y cristalizando. Si tú lograras salir de tu cuerpo como esencia y ver a tu cuerpo acá durmiendo en la cama, podrías verdaderamente llegar a experimentar directamente que eres una esencia, que no eres ese cuerpo, no es que tú estás acá viéndolo, y ante ti se abrirían infinitas posibilidades. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, solamente hay que disponernos en oración antes de acostarnos, vamos a dar la práctica, antes de acostarnos o ya yaciendo en la cama, antes de quedar ya en ese estado físico del sueño, porque el cuerpo es el que se tiene que dormir, la esencia tiene que despertar. Antes de que nos quedemos totalmente en ese estado de reposo físicamente, hay que pedirle a Dios, recordarse de sí mismo allí y en ese estado decirle, Padre mío, ayúdame a salir conscientemente en cuerpo astral y ayúdame a comprobar la existencia de mi alma, de lo real, a reconocerme como esencia en el mundo astral. Si eso tú lo haces por 9 noches seguidas y en ese momento te acuestas sobre la cama, levantas tus rodillas, sí, colocas las plantas de tus pies sobre la cama, sobre el colchón, con tu cuerpo yaciendo boca arriba, lógicamente, con las manos o los brazos a los costados. Y en ese momento levantas las rodillas, vuelvo y repito, porque es una posición que recomienda el maestro Samael para la salida en cuerpo astral. Y en ese momento vas a realizar un mantra o palabra de poder egipcia, que es el mantra Faraón, pero se pronuncia silabiado en 3 sílabas, o sea, fa, ra, om. ¿Ven que dice no la N? No, la M, porque se pronuncia faraón, pero se mantraliza Faraón, pero cantado. Este mantra se puede hacer verbalmente, pero el maestro recomienda de forma mental, ¿ya? Fa, ra, om. Bueno, fa, cuando tú pronuncies fa, te vas a concentrar en la parte alta de los pulmones, porque aquí están esos chakras. Ra, en la cabeza. Y om, te proyectas al lugar que quieras ir. Se recomienda, el maestro menciona, que sean las pirámides de Egipto, para proyectarse allí, pero de lo que estamos hablando debe traducirse en hechos, no es una fantasía, como dice el maestro, ¿no? Se tienen que proyectar en hechos para irse a ese lugar. Entonces la persona, el momento que pronuncia fa, ra, om, ahí con fuerza, con la imaginación y la voluntad, se proyecta, puede ser a las pirámides de Egipto, que el maestro menciona, o puede ser, también lo recomienda el maestro Laxmi, a algún lugar que usted conozca. Debe visualizarlo porque si usted visualiza ese lugar que ya conoce, pues lógicamente se le va a hacer más fácil ir. Imaginen un lugar hermoso donde hayan ustedes estado. Entonces se proyectan allá con el OM. ¿Se comprende? Entonces ahí, si lo practican durante 9 noches, nos enseña el maestro, ustedes podrían verdaderamente ir a ese lugar. Inicialmente pueden algunos despertar conciencia ya y verse en ese lugar.
Y en otro sentido, también la persona podría en ocasiones solamente tener un sueño muy nítido, pero ya es un avance, porque hay personas que en ocasiones no se recuerdan absolutamente de nada que sueñan, ¿ya? Y hay que empezar a recordar esos sueños para posteriormente, entonces ya despertar en los sueños, o sea, ya no sería un sueño, sería una experiencia onírica o astral, y en un momento dado llegar a ver su cuerpo como yace en esa cama, estar pronunciando el mantra Fa, Ra, On u otros que hay, y de repente verse en su cuarto y sobre todo ver su cuerpo físico ahí haciendo la cama. Esa experiencia transforma a la persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reconocerse como esencia, anímicamente. Ya no puede volver a pensar que es ese cuerpo, porque el cuerpo está ahí. Y lógicamente cuando él muera, usted continuará existiendo. Bien, bueno, hemos llegado a una hora de transmisión, que es lo que tenemos nosotros pautado para desarrollar. Algunas personas pues hacen algunos comentarios. Agradecemos a Leicia Aguilar por sus comentarios, a Carmen Garay desde México, igualmente a Kalel también, que ha estado bastante activo y nos han gustado mucho las preguntas. Si no respondemos todas es por motivo de tiempo, como ves, pero te felicitamos por esas inquietudes que tienes y que expresas. A Guillermo Carrero nos dice, ¿qué es lo necesario para un desdoblamiento astral? Yo aún no he logrado ese estado. Bueno, acabamos de dar una técnica extraordinaria para que lo logres, ¿ya? Para que lo logres y de esa manera poder dar testimonio y veracidad de las afirmaciones que estamos indicando, porque como decimos, eso es lo más hermoso que nos enseña la doctrina gnóstica del maestro Samael, aún peor del maestro Lakshmi Daimon, grandes seres, entre otros grandes maestros que han venido a legarnos estos grandes conocimientos y sabiduría a la humanidad. ¿Qué podemos sacar como conclusión, compañeros que nos escuchan? Que nosotros en realidad somos la esencia, que necesita distintos cuerpos a través del devenir de los años y la existencia de la humanidad para poder perfeccionarse. Que ese trabajo de perfeccionamiento nunca es automático o se presenta por vivir experiencias. Como decíamos, es necesario hacer conciencia de las experiencias a través de un proceso inducido, voluntario, revolucionario. Eso no te lo dan los años. Y necesitamos desarrollarnos anímicamente, es decir, algún día encarnar nuestra alma. Tú y yo, o ustedes y nosotros, somos la esencia, no somos el cuerpo, y tenemos un espíritu que algún día se puede compenetrar con nosotros cuando nos hayamos desarrollado anímicamente como almas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Le mandamos desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, un fuerte abrazo, los mejores éxitos y parabienes para todos ustedes. Y vamos a seguir transmitiendo en lo sucesivo otros temas que consideremos de interés a través, como decíamos, de los comentarios de la página, a través de nuestro WhatsApp que hemos dado en anteriores conferencias o diálogos. Nos pueden comunicar cuál sería un tema de su interés y con mucho gusto, en la medida de las posibilidades, pues lo vamos a ir desarrollando. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y les deseamos un buen descanso y a practicar, porque es muy importante la comprobación de estos aspectos que hemos venido mencionando y que nos enseñan estos grandes maestros, guías de la humanidad. Un gran abrazo para todos, que pasen muy buenas noches, feliz descanso.